Bienvenidas Mónica y Graciela, en un minuto comenzamos. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda conferencia del ciclo de políticas públicas ante los desafíos de la nueva normalidad, en donde abordaremos el tema de violencia basada en género, las asignaturas pendientes antes, durante y después de la pandemia. A continuación, el director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay, Renato Perti, dará unas palabras de bienvenida. Disculpa que todavía no te escuchamos. Te reinicio el audio. No se escucha, Renato. ¿Renato? Hola. Ahora sí. No. No se escuchó, Renato. Hola. Ahora sí. Ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un placer de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica del Uruguay organizar este ciclo. Ante todo, agradecerle mucho, ahora van a pasar más la presentación formal, Estefanía, a Mónica, a Graciela y a Andrea por su generosidad en participar. ¿Sí? El hecho, ¿se escucha, Estefanía? Ahora sí, se cortó un segundo, ahora sí. Perfecto. El primer punto que quisiera marcar muy brevemente es que la escuela, la universidad en particular, la escuela que estamos dirigiendo de posgrado, tiene por objetivo tratar de abrir el debate de ideas, es decir, una apertura y plural al debate de ideas. Es decir, las sociedades progresan, y está comprobado a nivel mundial, cuando las ideas se debaten, se discuten en un plano de pluralidad, de propositivo, y bueno, y la escuela pretende ser un espacio, una caja de resonancia de discusiones de la sociedad sobre temas que nos preocupan desde las políticas públicas, reafirmando el sentido de pluralidad, de apertura intelectual a diversidad de ideas, eso de que de alguna manera está reflejado en el pensamiento de Edgar Morin, filósofo y educador francés, que dice unidad en la diversidad. Bueno, eso es un poco nuestro objetivo. El segundo elemento nos parece importante marcar, es la profundidad en la discusión de los temas. Y con Mónica, Graciela y Andrea tenemos esa certitud. Cuando decimos profundidad en la discusión y el pensamiento, decimos ir más allá de lo conocido, de la superficie, de lo correcto, de lo sacralizado, de lo estandarizado. Es decir, a veces uno tiene la impresión cuando se discuten temas de política pública hay como un relato más o menos convencional que se realiza, pero cuesta muchas veces ir a la profundidad del pensamiento, de las ideas que están detrás. Entonces nosotros pretendemos que acá es tratar de generar un espacio polémico, profundo, de discusión, que vaya más allá de la superficie que pueden decir los datos o las ideas que más o menos consuetudinariamente se han establecido. Y por último, decía Estefanía, este concepto de la normalidad, o de la nueva normalidad. Los franceses hablan del día después, bueno, hay diferentes denominaciones. Nosotros creemos que el concepto de nueva normalidad es un concepto a construir, no está dado. No hay una nueva normalidad dada, sino es un concepto que uno tiene que construir. Y en la construcción de este concepto, para mí, para nosotros en la escuela y en la universidad hay como tres cosas fundamentales. Una es que tiene que ser aspiracional, una normalidad aspiracional, inspiracional y transformacional. Es decir, que inspire, que aspire a progresar y que sea transformacional de la vida de las personas y las comunidades. Porque la normalidad no es una versión ajustada de lo existente, es una nueva forma de entender la vida, una nueva forma de encarar el modo de vida. Y ciertamente, si uno ve hoy las discusiones en el mundo, hay una creciente énfasis en el nuevo orden de convivencia planetaria
que va a surgir post-COVID-19. Por eso las interpelo, los interpelamos a todas y todos a buscar adentrar en ese concepto de nueva normalidad, y bueno, y reafirmar que con esto la universidad, y con esto terminamos, quiere poner el tapete que también las universidades tienen que ser lugares de discusión, de pensamiento. Y bueno, en eso estamos, y creo que ustedes jerarquizan esta reunión, y le damos a Estefanía ahora para que la siga liderando. Muchísimas gracias por vuestra generosa participación. Muchas gracias, Renato. El tema de violencia basada en género es un tema transversal, como bien decía Renato, y que puede estar presente en varios ámbitos de la vida, en el doméstico, el laboral, el social, el público, educativo, y se va acentuando cuando intersecta con otras situaciones de vulnerabilidad que requieren mayor protección, por ejemplo, infancia, adultos mayores, situación de discapacidad. Así es que, de acuerdo con la última encuesta nacional de prevalencia sobre violencia de género y generaciones de 2019, el 76,7% de las mujeres declararon vivir situaciones de violencia en alguno de los ámbitos a lo largo de su vida. Esta situación, y particularmente la violencia doméstica, se vio intensificada ante la emergencia sanitaria y el aislamiento voluntario, siendo así que conforme mujeres, el número de llamadas a la línea de atención y asesoramiento aumentó un 80% durante el aislamiento. Se ha planteado que la violencia basada en género es la pandemia dentro de la pandemia, y para su solución, desde las políticas públicas, resulta imprescindible una respuesta interdisciplinaria y articulada. Por eso, para poner este tema sobre la mesa, hoy nos acompañan Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, que aportará su visión desde el Estado; Graciela Dede, asesora en Derechos Humanos de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas para los Derechos residente de Naciones Unidas en Uruguay, y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que aportará su visión desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y Andrea Tuana, directora de ONG El Paso y coordinadora académica del Diploma Superior sobre Violencia Basada en Género de Flaxo, Uruguay, que aportará su visión desde la sociedad civil organizada y la academia. La idea de este encuentro es que en una hora las expositoras planteen en 10 minutos sus posiciones y luego abrir espacio para preguntas, que les agradecemos que vayan colocando en el chat porque serán tenidas en cuenta para luego coordinar el debate al final. No habrá micrófonos encendidos por la cantidad de personas que somos. Así que bueno, comenzamos con la exposición de Mónica Botero. Muchas gracias por participar. Ahí creo que se escucha, ¿verdad? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Creo que Renato nos puso la vara muy alta respecto a el debate de ideas y a tratar de evitar el relato formal y burocrático de algunos temas desde el Estado. Yo pido solamente un poco de comprensión, teniendo en cuenta que este gobierno asumió y tuvo, digamos, 12 días de vieja normalidad, y todo el resto, no de nueva normalidad, sino, como dice Renato, de una nueva normalidad en construcción, y me permito decir, muy incipiente. El tema de la violencia de género como problema, desde el propio momento en que se declara la emergencia sanitaria, el gobierno lo toma como una prioridad. Pero todo esto también es importante pensarlo como dentro de la precariedad en la que pudimos asumir las responsabilidades y asumir poder manejar determinadas políticas. Felizmente, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Estado en general cuenta con una herramienta que es producto de una construcción que viene de hace más de 30 años. Esa herramienta es el Consejo Consultivo en Violencia hacia las Mujeres, y es como les decía, una posibilidad de encuentro interinstitucional para poder pensar la política. Digo que es una herramienta construida desde hace más de 30 años, porque en realidad los logros que se han conseguido en materia de género, en materia de violencia de género, pero también de género en general,
yo lo llamo una arquitectura en construcción, en el sentido de que se ha ido mejorando, profundizando, agregándole pisos a esa arquitectura metiéndole muebles y ventanas al paso del tiempo. Pero en realidad los cimientos fueron creados desde la misma reconstrucción democrática. Digamos, el movimiento de mujeres, la academia, las mujeres políticas, las mujeres que querían dedicarse a la política, ya en 1984, cuando se fundó, se constituyó, digamos, la mesa de mujeres de la concertación. Allí estuvo ya el embrión de esta otra construcción que tuvo un motor muy fuerte en el movimiento de mujeres, en las organizaciones no gubernamentales, en la academia y en las mujeres políticas que estaban interesadas en estos temas y en moverlos. A mí me interesa mucho destacar esto, porque estos logros que se han tenido, si bien se han alcanzado en los gobiernos del Frente Amplio, fueron también que además es innegable, sobre todo el marco legal se ha logrado en este último periodo de gobierno, en el anterior. Hay una construcción colectiva y multicolor, ahora que está de moda llamarlo así, pero multicolor, me refiero a mucho más amplio también, que viene desde la propia reconstrucción democrática. Entonces, los desafíos que tuvimos antes de la pandemia, durante y los que tenemos por delante, hay que leerlos en esa lógica, en la lógica de una cosa que se viene construyendo desde hace más de 30 años, que se viene trabajando sobre todo en la postura cultural respecto al tema, básicamente de la violencia doméstica, que era mayoritaria, que ha implicado desafíos y conquistas a todo nivel, tanto a nivel político como en todos los estratos sociales, económicos y profesionales, incluso académicos, para que el tema se ponga en palabras y se ponga arriba de la mesa. El hecho de que hoy estemos en esta reunión organizada por la Universidad Católica es parte también de esa construcción y de esos avances. Hace 20 años, desde la universidad no hubiera salido una idea así. No por mala voluntad de nadie, sino porque el tema no estaba en la conversación pública. Y esto lo quiero destacar. Entonces, nuestros desafíos de antes, los de durante y los que tenemos para adelante son muy similares y difieren en cuanto a los logros. Y bueno, en el durante, en las medidas que hemos tomado circunstancialmente durante la pandemia, que fueron muchas. Pero que ha sido una construcción no de mujeres, no de gobierno, sino de toda una articulación muy amplia donde las organizaciones no gubernamentales tienen un papel muy importante y la academia también. Y por supuesto que la política, lo reitero. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Bueno, sin duda sigue siendo la batalla cultural. El hecho de que se entienda cuál es la naturaleza de la violencia de género. No es un problema de seguridad más, ni se puede considerar igual que ningún otro problema de seguridad. Es un problema de seguridad pública, sin duda. Es el segundo delito más frecuente después del robo. O sea que estamos ante un problema de seguridad pública, pero con una naturaleza distinta, que emana de, primero, involucra a personas que se conocen, que tienen un vínculo afectivo, que tienen un vínculo de pareja en la mayoría de los casos, y que surgen de el conflicto de poder o la dominación de poder dentro de un núcleo familiar o de una pareja. Por lo tanto, tiene una naturaleza muy diferente que cualquier otro delito. Eso es algo que para las feministas es lo vemos como algo obvio y elemental, pero muchas veces se pierde de vista en la operativa diaria en cuanto a que esa batalla cultural es importante seguir dándola.
Fue un desafío antes, durante y después. No es un problema de una familia o de una pareja, no es un problema de puertas adentro, es un problema público. Y es un problema de seguridad, pero también no comparable a otro tipo cualquier otro de los delitos. Eso por un lado. Entonces, ¿dónde tenemos el desafío? En hacer entender este concepto y en mirarlo desde ese lugar. Después, por supuesto, que las políticas públicas le presten atención, lo tengan como un problema importante. Lamentablemente, los problemas de las mujeres en general han sido tomados como problemas de segunda categoría, menores, y además como problemas solo de las mujeres. Eso ha generado dificultades. Para empezar, que el tema no se pueda visualizar, y mucho menos que se elabore una política pública al respecto. Esa política pública en materia de violencia se ha ido construyendo, como decía, y creo que su punto culminante fue la aprobación de la ley 19.580, que dio herramientas institucionales a esta política pública. No podemos, de todas maneras, olvidar que esa ley fue aprobada en 2018, al inicio del año, al fin de 2017, según como se vea, y que sin duda significó una mejora muy importante en la calidad de la política y sobre todo en la interinstitucionalidad de la política, porque fue mirada como debe verse la violencia de género en múltiples dimensiones. Este no es solo un problema policial, un problema judicial, es un tema de salud, es un tema que involucra al sistema educativo, involucra bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? A la producción económica, que involucra por supuesto, que a las áreas de la salud. No me quiero extender porque supongo que la audiencia está enterada, pero que no fue de vuelta una creación espontánea. Es el producto del mejoramiento de la ley anterior, la 7.514, que se aprobó en el año 2002. Y que a lo largo de todo ese periodo, desde la aprobación de la ley hasta ahora, las políticas se han ido implementando de manera creciente. ¿Por qué? Por el desafío que les decía. Hay un desafío en visualizar y en entender culturalmente de qué se trata la violencia de género. Después, en hacer visualizar a quienes implementan las políticas públicas una política específica respecto a este tema, y después ir implementándola. Esto ha ido creciendo. Y ese ha sido el gran desafío. Como en tantas otras políticas sociales, el desafío es presupuestal. Que se entienda que esto no es un gasto, que es una inversión, es parte de la inversión social, y las políticas de combate a la violencia de género también lo son. Sobre todo las de prevención, bueno, estamos hablando de una política integral. Durante la pandemia, donde no pudimos sentarnos a pensar cómo mejorar ese edificio del que les digo que está en permanente construcción, lo que hicimos fue tomar medidas de urgencia. Y hay algo que hay que destacar. Nunca los servicios de violencia en atención a mujeres en situación los servicios de mujeres en situación de violencia, doméstica en particular, fueron interrumpidos durante la pandemia. Funcionó el Consejo Nacional de Género, que es la expresión más clara de esta interinstitucionalidad, donde también participa la academia y las ONG. Y para ir cerrando, el gran desafío que tenemos para adelante es que el tema, que las nuevas autoridades y que el sistema político termine de comprender la importancia de generar una política específica, de ponerle dinero, de incluirla en el presupuesto, de que no solo se necesitan tobilleras para hacer una política pública de violencia de género, que esto requiere una integralidad, que si no, no vamos a poder trabajarla como quisiéramos, y por lo tanto implica un desafío presupuestal. Tengo el compromiso de la ministra de Economía de que esto va a ser tratado como una prioridad, y por lo tanto no está incluido en el famoso 15% de reducción, lo cual lo puedo dar aquí como una buena noticia. Lo acabo de decir en la Comisión de Derechos Humanos
del Senado. Hay una sensibilidad, hay que encontrar dentro del gobierno esa sensibilidad, hay que identificarla, y esa es una dificultad y un desafío que tuvimos siempre. Todas las directoras de mujeres que hubo desde que se creó el instituto en 1985, siempre se intentó construir la política pública en género en general y en violencia de género en particular, a pesar de algunos operadores políticos o miembros de gobiernos o del sistema político en general que no estaban convencidos del tema. Yo personalmente creo que porque no lo conocen o porque no se han informado sobre su alcance. Las cifras, los números, la realidad que hoy se ha podido medir están hoy pidiendo a gritos que se informen y que traten de entender este tema, porque si no, no se va a poder revertir una tendencia que vemos que va increyendo. También va increyendo gracias a que se puso en palabras, esa es una paradoja, a que se puso en palabras, a que se denunció y sobre todo a que se visualiza como tal, situaciones que antes no se visualizaban como tal, ni siquiera, no para poner en palabras, sino mucho menos para denunciar, ni para pedir ayuda a una respuesta del Estado. Yo lo dejo por acá porque creo que me extendí demasiado y quizá tenemos que dejar espacio para que después que hablen Andrea y Graciela se pueda hacer preguntas. Muchas gracias, Mónica. Continuamos con Graciela Dede. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me voy a evitar, para ganar tiempo, todas las diplomacias y saludos como se hacen en el Consejo de Derechos Humanos para poder tener más tiempito para hablar. Mil gracias por esto. Voy a retomar esta cuestión que planteó Renato, que me parece muy importante, de hablar estos temas en la nueva normalidad, y que esto es un concepto a construir. El secretario general sacó un informe donde plantea la posibilidad de construir mejor, build better, cómo usamos esta oportunidad, esta situación, que es una crisis, para revisar las piezas y volverlas a poner de otra manera. Y ahí es importante entender normalidad para quién y cómo miramos esta normalidad, porque lo que para unos es normal, para otros es la normalidad de violaciones sistemáticas a través de la violencia o desigualdades o falta de acceso a bienes o falta de acceso a la justicia. Entonces me parece que en esta mirada de la normalidad es interesante poner las palabras de nuestra alta comisionada, Michelle Bachelet, que lo que planteó fue que esta pandemia lo que hizo fue poner de manifiesto y exacerbar, por supuesto, situaciones de vulnerabilidad previa. Y creo que en el caso de los temas de violencia que viven las mujeres, los diversos tipos de violencia, lo que pone es, si no hacemos un clic, si no hacemos realmente una mirada y una política afirmativa para construir ciertas miradas y patrones, es muy difícil que las piezas vuelvan a caigan de una manera diferente, sino que hay una tendencia a que las piezas probablemente caigan de manera igual y quizás más profunda en la vulnerabilidad, sobre todo de ciertas mujeres y ciertos grupos, a partir de la base que las mujeres no es un grupo homogéneo, pero sí hay elementos que cruzan todos los grupos. Y me gustaría ver, como para hacer un pequeño aporte, no mucho porque es cortito, cómo implican, por ejemplo, los estereotipos, y cómo los estereotipos de género tan arraigados en nuestra sociedad realmente impactan en la forma en que vemos y conceptualizamos no solo la violencia, sino diversos elementos. Cuando nosotros hablamos de un estereotipo, tiene que ver con un preconcepto, con una creencia que son atributos o que tienen o características que deberían tener, y en particular los de género hablan de lo que es una práctica, ¿no? La estereotipación es generar roles o ponerle a las mujeres ciertas tareas que a veces se disfrazan en elementos como un poco más
menos nocivos aparentemente, como por ejemplo que las mujeres son más débiles, que son menos competitivas, que los hombres son más competitivos, que las mujeres son empáticas, o que el rol de las mujeres es, por ejemplo, cuidar, que la mujer realmente es quien cuida, que los hombres son jefes de hogar. Entonces, sobre esta base, y así una cantidad de cuestiones, ¿no? Que los hombres toman decisiones, que las mujeres son amas de casa, y eso son elementos que van construyendo este imaginario y estas creencias colectivas sobre las cuales también se basan los elementos muy claros de la violencia. Y de la violencia en los diferentes tipos de violencia. Violencia doméstica, que sin duda es uno de los temas más graves, que lo vimos durante la pandemia, porque el encierro realmente extremó el contacto, la falta de otros recursos, la falta de otros espacios donde las mujeres pudieran denunciar o buscar otras ayudas más que denunciar. Entonces, ahí la doméstica es importante, pero hay una cantidad de otras violencias, como las violencias institucionales, las violencias en términos educativos, las violencias, por ejemplo, en acceso a la salud, la violencia obstétrica, es un tema muy grave para las mujeres, y si encima a esto le agregamos, intersectamos con lo que es otras cuestiones como, por ejemplo, raza o etnia, o discapacidad, veremos que las violencias transcurren en el cotidiano de las vidas de las mujeres, lo que les pasa a las mujeres en sus vidas. Entonces, desde los derechos humanos, que creo que, o desde la legislación internacional de los derechos humanos, a mí me parece muy interesante que Uruguay forma parte, ratificó el Tratado de la CEDAW, es la Convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, donde en su articulado ya menciona la necesidad de eliminar estas prácticas basadas en, de alguna manera, inferioridad o superioridad, que tiene que ver con la estereotipación. Y eso es muy importante, esto lo plantea la CEDAW, pero también lo plantean otros tratados, como es el tratado, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, o el primer tratado internacional, luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la Convención para la Eliminación de las formas de eliminación racial. Y ahí lo que se plantea es que el Estado, al ser parte de esto, tiene que poner todos sus recursos y tiene que demostrar que está no solo en la legislación, sino también en la política pública, haciendo sus mayores esfuerzos para que las políticas, para que el acceso a la justicia, para que los diversos elementos garanticen que las mujeres y las niñas también no viven ningún tipo de discriminación. Y los estereotipos realmente son un elemento fundamental. No sé cómo voy de tiempo, pero me parece que ahí está el desafío importante de la política pública, entre otros, ¿no? Pero como una base grande del desafío, cuando decimos tenemos que cambiar a la sociedad, porque podemos seguir cambiando muchísimas políticas, pero si no tenemos un cambio de la sociedad donde vivimos, del comprender que la mujer no es propiedad, que, por ejemplo, no solo desde el punto de vista legal, pero sino también de los hechos, de que entender que estos noviazgos violentos, o que el matrimonio infantil, o elementos distintos donde se expresa diferentes idearios, donde podemos ver diferentes dimensiones donde se ejerce la violencia y donde las hemos naturalizado. Que luego sí, claro, por supuesto que tienen su expresión más grave en los elementos de violencia física contra la mujer, violencia psicológica, hasta terminar en los elementos más, en los casos más desafortunados que son los femicidios. Entonces, me parece que sería importante también desde el punto de vista de poder estar en línea con las recomendaciones que Uruguay ha recibido por parte, por ejemplo, del Comité de la CEDAW, poder tener una política que justamente trate de construir estos estereotipos que están tan arraigados, que es la política más difícil, porque
entra en todos los aspectos, entra en todas las clases sociales, entra también, por ejemplo, en cómo tener un sistema político con amplia participación de las mujeres, empieza a tocar muchísimos aspectos, y en ese sentido, a modo solo de líneas, contarles un aspecto que sí se puede trabajar en este sentido, que estamos trabajando con el Poder Judicial, que estamos trabajando con Fiscalía, con el sistema de justicia, para generar capacitación en los operadores jurídicos de cómo trabajar el acceso a la justicia eliminando estereotipos, y que sin duda hay caminos para explorar en los diferentes ámbitos del Estado para poder trabajar hacia la eliminación de estereotipos como una de las bases más estructurales y sustanciales para la eliminación de las diferentes formas de violencia. No sé si me pasé mucho. No, vas bárbaro, te quedan 2 minutos. Ah, perfecto. Bueno, no, yo por aquí dejaría, porque prefiero concluir la idea acá y seguir luego con preguntas, que me parece que es mucho más interesante ir contestando. Gracias. Muchas gracias a vos, Graciela. En realidad era uno porque había uno de Gracia, así que perfecto. Bueno, continuamos con Andrea. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Voy a intentar compartir pantalla para compartir con ustedes algunas reflexiones. Veamos. Si estamos viendo. Estefanía, vos contame si estamos viendo la presentación. Si estamos viendo el Canvas, todavía no la presentación. Ok, perfecto. El Canvas. Bien. A veces demora un poquito en abrir esa computadora. Bueno, agradecer, y lo primero que quiero destacar es la buena noticia que nos trae Mónica, de que las políticas de violencia no van a estar sufriendo recortes. Realmente me parece bien importante poder destacarlo. Lo segundo, yo un poco organicé mi presentación en función de las asignaturas pendientes antes, durante y post el COVID, que era un poco la consigna. Y yo básicamente, bueno, como verán, mi computadora está un poco lenta, pero básicamente, creo que ahí... creo que ahí se está viendo, ¿sí? Está perfecto, sí. Ahí está, bien. Bueno, básicamente son 3 aspectos los que me gustaría compartir con ustedes en cuanto a asignaturas pendientes. La primera es no retroceder. La segunda, fortalecer las respuestas, y la tercera, el cambio cultural. En lo que refiere a no retroceder, hay 2 grandes temas que son fundamentales. El primero es en el posicionamiento y la mirada respecto de la violencia basada en género. Hoy Mónica hacía un raconto de cómo fue el proceso de construcción del problema de la violencia, quienes estuvieron activamente trabajando en poner sobre la mesa las temáticas de violencia, y una de las grandes conquistas fue la Convención de Belén do Pará, donde entiende la violencia de género como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Esa es nuestra línea de base para comprender las problemáticas de violencia doméstica, de violencia sexual, las diferentes formas de violencia política, obstétrica, como señalaba Graciela recién, porque también es cierto que durante varios periodos existieron distintas concepciones, maneras de mirar el problema, que no siempre llevaban a respuestas adecuadas, sino que por el contrario, muchas veces se generaban respuestas iatrogénicas. Entonces, no retroceder de este avance que el sistema institucional y el sistema de respuestas ha logrado, y la legislación, sobre la comprensión de la violencia como producto de un orden político que es patriarcal, que implica relaciones de poder y que implica desigualdad. Otro de los aspectos en el no retroceder es tener en cuenta que estamos en un contexto de discursos antiderechos, en un contexto regional.
En este tema, en el tema de la violencia, aparece el concepto de ideología de género como un concepto que intenta desvalorizar y atacar toda la producción teórica que desde los años 70 las diferentes feministas académicas y diferentes pensadores, filósofos, sociólogos han avanzado en cuanto a poder analizar cómo las relaciones en una sociedad se distribuyen, se jerarquizan y se generan asimetrías de poder en función del género. La ideología de género aparece como un concepto ya a fines de la década de los 90 que lo que pretende es atacar esa categoría, negar la discriminación, en plantear que las mujeres hoy estamos en un lugar de privilegio y esta idea del péndulo, ¿no? Que ahora todos los derechos están colocados en las mujeres y que los varones quedan despojados de sus derechos familiares cuando se divorcian, que las mujeres obstruyen los vínculos con los hijos e hijas. También estos discursos antiderechos empiezan a plantear que la violencia no tiene género, desconociendo el hecho estructural de desigualdad de género en el que vivimos las mujeres. Reaparece una nueva narrativa sobre las denuncias falsas, también poniendo en tela de juicio las 40.000 denuncias anuales que tenemos en el país, en donde las principales víctimas son las mujeres, o los niños, niñas y adolescentes, y que los femicidios ocurren siendo las víctimas claramente las mujeres en manos de los varones, y aparece esta idea del falso síndrome de alienación parental, que en Uruguay nosotros habíamos logrado, con conocimiento científico, con producción académica, hacer comprender que es una pseudoteoría que no tiene ninguna base científica, pero que vuelve a aparecer. Entonces me parece bien importante este contexto académico en el que estamos realizando esta charla para poder colocar la alarma frente a estas estrategias que lo que pretenden es consolidar las situaciones de violencia, las situaciones de abuso sexual y de alguna manera castigar a aquellas mujeres que van al sistema de justicia en búsqueda de protección. También yo por ahí decía que se ridiculiza muchas veces el tema del consentimiento sexual. Hemos visto en los últimos tiempos toda la discusión y la disputa respecto si los explotadores sexuales sabían la edad de las adolescentes o fueron engañados. Bueno, ahí también hay una especie de ridiculización en cuanto a, bueno, no vamos a pretender que el señor que quiere pagar por un servicio sexual pida la cédula, y de alguna manera poniendo en tela de juicio toda esta perspectiva. Respecto al segundo punto, que es el de fortalecer respuestas, estamos en un contexto que es necesario continuar profundizando en la formación de los operadores que trabajan en estos temas. Y también yo creo que acá hay un llamado a la academia a que pueda formar, tanto en la currícula de grado como en los posgrados, profesionales que tengan herramientas para trabajar en las temáticas de violencia basada en género, de violencia hacia la infancia y adolescencia, porque no alcanza con el título de grado para trabajar estos temas. Se requiere una formación específica, y a la prueba está que cuando los profesionales no tienen formación en estos temas, produce mucho daño. Necesitamos respuestas 24 horas para las mujeres que sufren violencia, atender especialmente la situación de los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, y en especial poner un foco en los niños testigos de violencia, que deben ser considerados víctimas directas y que no siempre reciben la protección, y también hacer visible la violencia que muchas veces dentro del marco familiar se ejerce hacia niños, niñas o adolescentes LGTBI. La violencia sexual es un gran capítulo, todos los días vemos cómo aparecen casos de abusos sexuales intrafamiliares, de embarazos infantiles forzados, o también las situaciones de explotación sexual y de trata, a lo cual hay que ponerle una especial atención. Los juzgados especializados son una necesidad imperiosa, la existencia de juzgados especializados en todo el país, que de alguna manera implica la aplicación de la ley 19.580,
con todo lo que eso implica. No solamente tener a los jueces y a las sedes, sino tener todos los equipos técnicos a disposición, así como defensores a disposición de las víctimas. También en la salud tenemos un gran desafío, que se requieren tratamientos de largo alcance. No basta con la atención en crisis, no basta con una intervención corta para intentar contener y darle contención a las víctimas, sino que se requiere reconocer que las situaciones de violencia producen daños y efectos traumáticos de mucha complejidad, por lo tanto se necesita un compromiso del sector salud para generar esas respuestas. Y también tenemos que pensar programas específicos para las mujeres víctimas de violencia que están en situaciones de pobreza extrema, mucho más a partir de este periodo de confinamiento que generó o agudizó la dependencia económica de muchas mujeres respecto de sus parejas agresoras, o el caso de las trabajadoras sexuales que realmente están en una situación de mucha precariedad. Y también pensar rutas de salida para las víctimas de trata. Y con esta iría cerrando. El tercer aspecto, que me parece que es un desafío, es el cambio cultural, y allí es muy importante pensar en términos de la incorporación de la educación sexual, de la prevención de violencia basada en género, de la educación en derechos humanos, en la currícula educativa de los niños, niñas y adolescentes desde que ingresan al sistema educativo hasta el último año en el que salen, ¿no? Y por supuesto también generar un pacto social entre los distintos sectores de distintos lugares para generar campañas para la erradicación del machismo. Bueno, dejo por acá para que se pueda generar un intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres expositoras. La verdad que un gusto escucharlas. Y bueno, ya estuve recolectando algunas preguntas, y para comenzar, una muy interesante la planteó Melissa Bariani, que consulta si les parece, en este evento hay 8 o 10 personas de aproximadamente 90 personas que están participando. 8 o 10 son hombres. ¿Eso no muestra parte del problema? No sé qué opinión les merece. Ya les activo los micrófonos a las 3 y pueden ir. A ver si ahí se reinició el audio. No sé si Andrea, Graciela. Bueno, sí. Yo creo que uno de los grandes problemas y por los cuales se hace muy difícil avanzar, en esto también que hoy narraba un poco Mónica, ¿no? Como las dificultades de las distintas directoras del Instituto Nacional de las Mujeres, que sin duda es una institución que defiende los derechos de las mujeres, que lo ha sido y lo sigue siendo. Creo que la idea de que este es un problema de las mujeres es una de las ideas que genera esta enorme dificultad, ¿no? El no poder reconocer que la violencia basada en género es un problema estructural que tiene que ver con la dominación y que por lo tanto nos debe involucrar a todas las personas, ¿no? Creo que, bueno, esto de ser tan pocos varones es una muestra de eso. No sé, Mónica, si querés tú o... No, simplemente estoy de acuerdo y creo que, bueno, es parte, el que haya 8 o 10 varones aquí es parte de nuestros desafíos para ir avanzando en el cambio cultural. Una de las líneas de trabajo que se ha incorporado ya desde hace un tiempo y que vamos a seguir trabajando en mujeres, pero es bastante reciente, es la dimensión de la masculinidad en todo esto. Esto es trabajar con los varones, particularmente en el área de violencia. No hemos tenido la posibilidad de trabajar en prevención o solamente podemos trabajar en, digamos, damos atención a varones cuando tienen medidas cautelares puestas, y no en una dimensión como más preventiva o donde ellos puedan ir a buscar un espacio para reflexionar sobre su propia condición masculina, pero es algo a lo que aspiramos, nos parece muy necesario.
Gracias, Mónica. No sé, Graciela, si querés agregar algo. Muy breve y de acuerdo con las dos colegas, siento que en realidad el trabajo aquí tiene que ver con la reivindicación de los derechos de las mujeres, a la vez que la generación de las nuevas masculinidades, porque si no, el cambio no es posible. De hecho, la sociedad es la que tiene que cambiar, y las prácticas machistas se transmiten a través de todos los vectores de la sociedad, personales e institucionales. Entonces, si nosotros no cambiamos lo que son, por ejemplo, el tema de los cuidados es un tema clave en todo esto, en la generación de estereotipos, en la generación de roles. Entonces, por eso entender que hay una relación directa con la inversión en el trabajo de los cuidados, del sistema de cuidados, con el rol de las mujeres, con la posibilidad de autonomía y con el rol de los varones también en todo esto, ¿no? Es clave para entender que esto también es inversión contra la violencia de género. Entonces, ver esto como una cantidad de elementos de engranaje que la violencia pasa a ser la punta de un iceberg, pero que en realidad son engranajes de cómo se piensa y cómo se estructura la sociedad a sí misma y qué lugar le da a las mujeres y a los varones, a las niñas, a las personas que no son binarias. Entonces, repensar esto es importante. Y ahí el rol, por supuesto, de la protección de las mujeres es clave, porque claramente tenemos que proteger, pero a la vez tenemos que invertir en general en cambiar los roles y generar nuevos roles. Y también que los varones puedan estar en el rol que quieren tener, y no, así como queremos que las mujeres puedan tener la autonomía de elegir, que los varones también puedan tener la autonomía de elegir, porque en muchos casos el rol que se le asigne, que la sociedad asigne a los varones, es el rol que no eligieron ellos necesariamente. Bueno, hay varias personas que están diciendo que son docentes, muchas gracias por participar, y están planteando preguntas. Voy a intentar, son muchas las preguntas, así que no vamos a poder contestar todas, pero plantean la importancia de la educación con enfoque de género, y no solo en los niveles de educación primaria, secundaria y terciaria, sino también en agentes estatales. No sé qué opinión les merece. Bueno, puedo contar un poco lo que se ha hecho y se hace desde el Estado. Según la ley 19.580, estamos obligados a incluir en la currícula la educación en prevención en violencia de género, en prevención, en detección. Eso no está implementado solo de una manera muy puntual, con algunas instituciones, algunas del interior, otras de Montevideo, en secundaria sobre todo, pero no está implementado porque, como todos sabemos, la ley, si bien cuando se aprobó se había prometido que se iba a poder financiar, de hecho no se pudo financiar, solo se financió en un 30%, y creo que una parte importante de ese debe está en el hecho de que no se logró aún incluir en la currícula este mandato. Eso en cuanto a educación. En educación terciaria pasa un poco lo mismo. Planteaba Andrea la necesidad de que exista un posgrado especializado para profesionales que se formen específicamente en violencia de género. La Universidad de la República lo ha ofrecido de manera intermitente y un poco de acuerdo a las necesidades que se han planteado, pero no existe formalmente, y por supuesto que comparto que debería existir, y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles ante la Universidad de la República para que esto se pueda lograr. En cuanto a la formación para el resto del Estado, creo que es donde más se ha logrado avanzar a través del Consejo Nacional de Género, que plantea un trabajo interinstitucional y que, como de alguna forma subcomisión del Consejo, el Consejo Consultivo en Violencia, ha logrado, a través de esta interinstitucionalidad y a través de la creación de las unidades de género
en las organizaciones del Estado que integran el Consejo en hacer una formación en estos temas. Por supuesto que es limitada, y por supuesto que hoy, ante el cambio relativamente masivo de autoridades y de decisores en áreas clave del Estado, requiere que, de alguna forma, volver a empezar. Tenemos en ese sentido, de todas maneras, buenas noticias, porque nuestro departamento de formación, tanto en género como en violencia, está lleno de demandas. Los recursos humanos, como en todo, se los dije, son limitados, pero ya hemos trabajado, por ejemplo, en el SODRE, que nos ha planteado que quería hacer una programación artística con perspectiva de género, y ya hicimos un pequeño curso para los directores de todas las áreas del SODRE, de orquesta, de ballet, etcétera, y ya ha habido buenos resultados en ideas de productos. Estamos trabajando con organismos tan disímiles como el Banco Hipotecario, digamos, son formaciones en género, pero que tienen la dimensión de violencia. Con el Banco Hipotecario, con el Palacio Legislativo, vamos a hacer una formación para específicamente la ley 19.580 para todos los funcionarios del Palacio Legislativo. Bueno, estamos recibiendo demandas desde varios ministerios, incluso algunos han llegado a, digamos, en sus niveles de formación, a pedirnos formación en temas de acoso en el lugar de trabajo, de acoso sexual. Estamos en ese trabajo y creo que es donde más probablemente hemos avanzado, en ese interés de los operadores del Estado en adquirir una formación sobre el tema. Muchas gracias, Mónica. Intentando armar un puzzle con los temas que se plantean en el chat, que son muchos y muy interesantes, consulto a Andrea Graciela, en medidas concretas en relación con acciones afirmativas. Son dos puntos que se reiteran bastante, como para ir ya cerrando porque nos quedan 5 minutos, pero ¿qué opinión como final les merecería a las tres, también Mónica, claro, el tema, más poniéndolo en relación a, bueno, esa vinculación entre esta igualdad sustantiva y la participación y medidas concretas? Bueno, sí. Perdón, no seguí la moderación. Andrea, porque empieza con A. Muy bien, perdón, Graciela. No, cortito, quería un poco también dejar una reflexión, ¿no? Hoy Estefanía abría esta conferencia planteando que casi un 60% de mujeres viven situaciones de violencia de género, y en la pareja, ¿no? En la encuesta nacional de prevalencia. También tenemos datos de la unidad de víctimas de la Fiscalía, que el 60% de los casos que atienden, el 60% son de violencia sexual, entonces, y violencia doméstica. Estamos hablando de una prevalencia muy importante. O sea, es uno de los principales problemas que afecta la vida de las mujeres uruguayas. Sin embargo, no se enseña en las universidades. Yo valoro y saludo y aplaudo todos los esfuerzos que se hacen de todos lados para colocar este tema. Y de hecho, se imparten cursos a través de la educación virtual, que es muy importante. Pero yo también me pregunto si nosotros estaríamos como sociedad satisfechas de impartir cursos de 20, 40 horas para un especialista, un oncólogo, un cirujano. O sea, ¿estaríamos satisfechos como sociedad de tener esos profesionales con una formación tan básica? Entonces, creo realmente que estamos en un problema en relación a la formación. No se puede talentear con este tema, se debe formar, especializar. Obviamente se tiene que transversalizar y todos los funcionarios estatales deben saber de violencia, pero también tiene que haber un compromiso de la academia muy importante en este tema. Respecto a las acciones afirmativas, Estefanía, yo creo que son fundamentales, porque si nosotros partimos de la perspectiva de que estamos frente a un problema estructural, de relaciones de poder, estamos frente a un orden político que es discriminatorio hacia las mujeres, son necesarias, sin duda, las medidas afirmativas para poder generar una base desde donde
se pueda entonces generar verdaderas oportunidades y posibilidades. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Si nosotros no miramos los impactos y los daños que las violencias tienen, tanto en las mujeres como en sus hijos e hijas, sin duda vamos a tener poblaciones que están en situaciones de mayor vulnerabilidad y de desigualdad de oportunidades y posibilidades frente a otras. Entonces creo que es un camino muy necesario desde ese reconocimiento. Creo que nos falta también como sociedad poder reconocer que nosotros no estamos hablando de un problema meramente de socialización o de pautas de crianza o educativas, sino que estamos hablando de un hecho estructural, de un orden político que genera relaciones de poder. Y también creo que eso es la explicación de por qué cuesta tanto que tengamos muchas más personas trabajando en estos temas, ¿no? Porque bueno, cuando uno desafía el poder, bueno, las cosas se complican un poco. Muchas gracias. Graciela. Bueno, cortito, a ver, planteando esto que dice Andrea, que esto lo que tiene es una asimetría que tiene que ver con discriminación, en lo que estamos viendo es que los derechos humanos, la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos es del Estado en su conjunto, no es solo de InMujeres. InMujeres es el ente rector, la institución realmente que tiene el conocimiento, pero en realidad la buena noticia para Mónica es que deberíamos tener el presupuesto de InMujeres debería encontrar su correlato en todos los presupuestos del Estado, y no ser solo el presupuesto de InMujeres. Entonces, ¿cómo ahí encontrar que las instituciones se comprometen a fortalecer y potenciar lo que InMujeres está proponiendo, que es la línea, y ahí sí tiene que ver una línea política, la línea quinquenal, que el gobierno plantea por este lado, tenemos que ir como estrategia. Pero debería, no solo, no es una cuestión, los derechos humanos no son una cuestión solo del Poder Ejecutivo, tiene que ver con el Poder Legislativo, tiene que ver con el Poder Judicial, y en ese sentido es importante. Por lo tanto, es importante que todas las instituciones públicas, no solo nacionales, sino subnacionales también, se pongan al hombro generar las garantías de derechos humanos. Y cuando hablábamos de educación, cuando nosotros estamos viendo la currícula, cuando estamos viendo los textos de los libros, garantizar que estos textos no tienen estereotipos, que no están generando roles desde el comienzo, entonces desde primaria, desde los juguetes que jugamos, desde las propuestas que le hacemos a nuestros niños y niñas. Entonces, esto implica que estamos poniéndonos al hombro el tema de la equidad de género y de la reversión o pensarnos diferente desde todos los ambientes. Y esto no es un trabajo que le competa solo a InMujeres. InMujeres tiene que guiar, sin duda, tiene que ser la cabeza, la locomotora que nos guía, pero atrás de InMujeres tienen que venir todas las instituciones, y tiene que venir la cooperación internacional también, y tiene que venir la cooperación regional, no es eso por un lado. Por otro lado, las medidas afirmativas, si las vemos desde ese lado, entonces las medidas afirmativas ya no tienen que ver solamente con el Poder Ejecutivo, tiene que ver con todos los poderes. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de que tienen que haber, por ejemplo, cuotas de parlamentarias mujeres, cuando tenemos que tener una ley de cuotas, cuando tenemos que tener diversas medidas para lograr que llegan a los puestos de decisión, y que además esos puestos de decisión, las mujeres están teniendo un enfoque de género, es fundamental para que las medidas afirmativas realmente hagan luego carne en todos los aspectos de las relaciones de la sociedad. A mí me parece que esto es como para un diplomado, no es para una charla de una hora, pero creo que es importante dejar estas cuestiones claras. Como primer mensaje, el Estado en su conjunto debe ser el garante de los derechos humanos, y no solo una institución que sabemos que está haciendo hasta lo imposible para poder transversalizar esta mirada. Y debe ser parte también de la cooperación internacional. Las medidas afirmativas desde el punto de vista de derechos humanos no tienen una forma cerrada, y eso es lo bueno. Los derechos humanos plantean algunas
cuestiones conceptuales, pero después cada país, cada comunidad, cada grupo empieza y tiene la apertura para ir mirando por dónde ir viendo estas medidas alternativas. Y sin duda, para terminar, estas medidas afirmativas deberían, el espacio de recuperación de COVID que ahora estamos viendo, debería ser un espacio para estas medidas afirmativas. Pensar que en todas las subvenciones que tenemos para generar empleo formal, hubieran cupos para mujeres, hubieran cupos para migrantes, personas con discapacidad. Esto nos da la posibilidad de revertir hegemonías que hoy en día vemos y que la crisis y que la pandemia puede haber agudizado todavía. Esto como un elemento, pero después tenemos todas las cuestiones de las relaciones interpersonales, tenemos las cuestiones familiares, tenemos, no nos olvidemos, de lo que son las violencias, la necesidad de poder repensar estas cuestiones en los espacios de privación de libertad, en los espacios de rehabilitación. Ahí es donde tenemos que darle una mirada también muy fuerte, ¿no? Son como un salpicón de muchas cosas, pero creo que son temas que nos están preocupando y que a la hora quizás quedan como desconectadas, inconexas, pero cuando llegan a los hechos, las mujeres sufren elementos que son interseccionales, que tienen que ver con la falta de trabajo, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con las adicciones de los varones, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí poder mirarlo desde una mirada integral, pero no abstracta, bien concreta, porque hay muchísimas cosas para hacer y no quedarnos en lo teórico. Muchas gracias, Graciela. Mónica. Sí, como dicen en el Parlamento, por una alusión, quería hacer un comentario a lo que dice Graciela. Por supuesto, estaríamos encantados de ser un motorcito y que todo lo demás, todas las alas se desplieguen alrededor del Estado. Pero sabemos que para eso tenemos que traccionar mucho, que a veces encontramos sensibilidades o personas dispuestas a comprender que eso debe ser así, y en otros casos no, y esta ha sido la historia de todos los gobiernos desde que existen mujeres. Hay una relativa distancia entre un núcleo central del poder y hay un grupo de aliados y hay mujeres que terminan por ser responsables de muchas cosas. En el tema de violencia, quizá por suerte como que los pesos se han dividido, los pesos de pesar, no de pesos de dinero, se han podido repartir entre Fiscalía, Poder Judicial y nosotros en este caso de violencia y en su forma más, digamos, aguda. Y han acompañado INAU, ANEP, en la medida de lo posible, también tratando de generar un mecanismo que sea de todo el Estado. Pero la realidad es que estamos lejos de eso y no tiene que ver necesariamente con este gobierno, sino que así ha sido a lo largo de, por lo menos, los periodos de la democracia desde que comenzó, ¿no? Ha habido, por supuesto, que un avance, como ha habido en todo el mundo, pero en la medida del avance no ha sido acompañado, digamos, en alcanzar ese logro que tú planteás. Esa es una realidad con la que tenemos que convivir, lidiar y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Muchas gracias, Mónica, y bueno, ya siendo 7 pasadas las 6, cumpliendo con el horario y con esta hora de intercambio, agradecerles tanto a las expositoras por sus excelentes participaciones, como a todos los que participaron y a todas las que participaron, y la verdad que estuvo muy bueno el intercambio. Dejo la despedida a manos de Renato. Bueno, la verdad que agradecerles por su generosidad. Yo creo que se hizo lo que pensábamos que es un debate de ideas, desde una pluralidad radical, como la que planteamos desde la escuela de posgrado, que es justamente que diversidad de opiniones y perspectivas se puedan juntar, se puedan intercambiar y puedan construir. Yo creo que quedan 2 o 3 cosas, y con esto terminamos. Una es que la necesidad de profundizar en las discusiones, y la necesidad de tener espacios plurales de discusión. Yo creo que el país gana mucho
cuando diferentes personas con diferentes anclajes, enfoques, ponen sus perspectivas a dialogar. Es muy fácil dialogar con los que piensan igual. Es mucho más desafiante, intelectual y propositivamente dialogar con los diferentes. Y bueno, como estamos hablando de respetar la diversidad, la diferencia, es parte de las discusiones que hoy hemos tenido, creo que eso es bueno alentarlo. Segundo, creo que ustedes tres han marcado una agenda, por lo demás, removedora, transformacional, que queda en manos no solo del gobierno, ¿no? Queda en manos de todos los actores, porque también las políticas no son solamente del Estado, son de la política pública, es del conjunto de la sociedad. Por supuesto que el Estado tiene, y el gobierno tiene, y Andrea y Graciela y Mónica lo han marcado con claridad, tienen el rol del mandato y el liderazgo, pero acá hay una convocatoria que supera una visión estadocéntrica de la política pública. La política es mucho más. El Estado es garante, el Estado es estratega, el Estado es orientador, pero el Estado también es convocante a la diversidad de una sociedad. Y eso me parece que es importante marcarlo. Y por último, termino decirles que vamos a seguir este ciclo y que la próximo mes vamos a tratar un tema muy vinculado a lo que Andrea, Mónica y Graciela han tratado, que es la vulnerabilidad. Yo creo que ha transversalizado la discusión de ustedes la vulnerabilidad, ha estado presente permanentemente. Entonces queremos darle un abordaje más integral, como ustedes han marcado, a la vulnerabilidad. Bueno, ¿qué es ser vulnerable hoy? ¿Y cómo se manifiesta la vulnerabilidad? Y bueno, vamos a seguir en este diálogo de ideas, y sobre todo yo quiero terminar agradeciéndoles a ustedes tres, porque desde la claridad conceptual, desde la firmeza de sus posiciones, desde la convicción, han puesto en marcha, han marcado temas que nos convocan como sociedad, y que no debe ser la posición de cada uno y el personalismo de cada uno lo que prime, sino el debate de estas ideas en este clima tan fermentado y productivo. Así que Naciones Unidas, por supuesto, es un marco de referencia para todos nosotros, y naturalmente la Agenda 2030 lo es, y como Graciela lo ha marcado, Mónica ha dado la buena noticia de que vamos a tener, no va a haber una reducción, ahí hay un Estado que aparentemente en esta área toma una prioridad y la establece, y Andrea con mucha claridad ha puesto en la discusión temas que trascienden a un gobierno, que tienen que ver con culturas, políticas y prácticas, y que es importante que en una agenda de derechos no haya retrocesos sino avances. Con eso nos quedamos. Bueno, les agradecemos muchísimo y seguimos para adelante en estas discusiones. Un abrazo grande a todas y todos. Chao a todos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.